Buenas tardes, Dios los bendiga, hermanos. Estamos en el programa Necesidad de un Profeta con el pastor Melvin Carrasco. Él está respondiendo las siguientes preguntas en esta tarde. La primera pregunta en esta tarde es: ¿cuál fue el pecado original? Bueno, el pecado original aquí en la tierra, porque hay dos pecados originales, ¿no? El primer pecado se originó en el cielo, ¿entiendes? Como dice Apocalipsis 12:7, porque hubo una gran batalla con Miguel allá en el cielo y fue desraigado, pero vamos a leerlo, Apocalipsis capítulo 12, ¿verdad? Para que sepamos dónde viene ¿cómo que es la pregunta? ¿Cuál fue el pecado original? Ajá, ¿cuál fue el pecado original? Leemos Apocalipsis 12:7 y dice: y después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, el pecado original, ¿verdad? O donde se originó el pecado fue en el cielo. El diablo peca, ¿verdad? Él peca en desobediencia, en soberbia. Él no pecó en lujuria porque no tiene un cuerpo. Les recuerdo que él era un ángel, como dice Ezequiel 28:13, como dice Isaías 14:12, que él estuvo en el cielo, pues él era la mano derecha de Dios, el querubín, perfecto, era en todo. Entonces, allá en el cielo hubo se originó el pecado en el cielo, ¿verdad? Y pasó batallas humanas, pasaron a ser batallas angelicales, batallas de ángeles, pasaron a ser batallas humanas. Entonces, el pecado original se originó fue en el cielo, ¿ves? Él peca allá, pero él peca en desobediencia y en soberbia, ¿entiendes? Porque no pecó en lujuria porque no tiene un cuerpo. Entonces el pecado original se originó fue en el cielo. Entonces tenemos el mensaje que predicó el hermano William Mario Branham: la batalla jamás peleada, es en la mente, dice él. Pero la batalla, el principio del pecado fue en el cielo. Él pecó en desobedecer y pecó Él pecó en desobedecer y en soberbia, quiso ser más poderoso que Dios, ¿entiendes? Pero él en verdad, después de batallas angelicales, pasó a ser batallas humanas, ¿entiendes? Entonces esas dos guerras pasan aquí a la tierra. Él cae aquí en la tierra, y aquí en la tierra está Adán masculino y Adán femenino, como dice en Génesis 5:2, ahí estaban los dos, ¿ves? Y él entra en la serpiente, él es un espíritu, el diablo es un espíritu, Dios también es un espíritu. Como dicen en Génesis 1:2, en Génesis 1:1 dice el espíritu de Dios, en Génesis 1:2 dice el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios es un espíritu, el diablo también es un espíritu. ¿Ve? Pero el diablo tiene que buscar un cuerpo para él meterse, porque él es un espíritu, se metió dentro de la serpiente y engaña a Eva, bueno, todavía no se llamaba Eva, ella se llamaba Adán. La palabra Eva es después de la caída. En Génesis 3:20 que Adán le cambia el nombre y le pone Eva. Entonces podemos decir que el pecado original se originó en el cielo, ahí es cuando empezó el pecado. Y del cielo pasó a la tierra, ¿entiendes? Allá fue un pecado angelical, batallas humanas. Él pecó en desobediencia, en soberbia, no pecó en lujuria porque no tiene un cuerpo. Entonces podemos decir que el pecado original se originó fue en el cielo, ¿entiendes? Pasó a la tierra. Ese fue el pecado original en el cielo, como acabamos de leer Apocalipsis capítulo 12, verso 7, Ezequiel 28:13, dice que él estuvo en el cielo, ¿no? Y Isaías capítulo 14, verso 12. Eso es el mejor entendimiento conforme a la Biblia y conforme al mensaje. También el hermano Branham, te repito, el hermano Branham dice en el mensaje: la batalla jamás peleada. Él dice que el pecado original se originó fue en el cielo. ¿Entiendes? El diablo peca en soberbia y en desobediencia, porque el diablo también es un espíritu. Entonces, ese es lo mejor del entendimiento conforme a la Biblia y conforme al mensaje al profeta que Dios ha enviado para el tiempo del fin sobre la tierra. Ahora también sería importante entender qué es pecado.
Bueno, ¿qué es pecado? Según el hermano Braja, ¿verdad? Porque muchos dicen que el pecado aquí en la tierra, volvemos al libro del cielo, pasamos a la tierra, Génesis. Génesis significa principio, origen, creación, significa semilla y también significa fe, Génesis, ¿verdad? Entonces, el pecado, ¿qué es pecado? Bueno, muchos hermanos dicen en universidad, dicen, no, el pecado es desobediencia. No, que va a ser como una manzana. No, el pecado es incredulidad, no creo. Así lo definió Dios a través de su santo profeta, y el hermano Braja dice, fumar, beber, bailar, matar, violar, todo eso el ser humano lo hace porque no cree a Dios. Y es el único pecado que Dios no perdona, no creer. ¿Ves? Y pecado también significa separación eterna. Por no creer, Dios nos separa de la vida eterna. O sea, incredulidad también se refiere al pecado. ¿Qué es pecado? Bueno, pecado es no creer la palabra de Dios. Ese es pecado, y bíblicamente el Señor Jesucristo le dijo a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, Él le dice que les redarguye de pecado. ¿Entiendes? ¿Qué acusación tenían ellos contra Él? No podían acusarle de pecado, porque pecado es incredulidad. Entonces Él dice que blasfeme contra el Espíritu Santo. En aquel tiempo Él dijo le será perdonado, pero en el tiempo el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Entonces, blasfemar es no creer. El diablo fue en contra de Dios porque no creyó, pues. Allá en el cielo se originó la batalla, el pecado original, pues. El pecado original se originó en el cielo. El diablo no peca en lujuria, el diablo peca en desobediencia y en soberbia, porque él es un espíritu, ¿entiendes? Él es un espíritu, pero ese espíritu pasa a ser una persona, pasó a ser una persona en la serpiente, ¿verdad? Dios le hace la maldición, pero él dijo un hijo. Pasó a ser ese espíritu pasa a su hijo Caín, ¿ves? Siguiente del diablo, ¿ves? Como dijo en San Juan 8:44, el Señor le dijo a los escribas, a los fariseos, a los saduceos de su tiempo, le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces ellos, ahí donde mora el diablo, Dios mora en su pueblo, el diablo también mora en su pueblo, en lo suyo. ¿Ven por qué? Porque el diablo como un espíritu no puede hablar, no puede hurtar, matar y destruir. Él es un ladrón, porque la Biblia dice en San Juan 10, él vino a hurtar, a matar y a destruir. Esa era la labor de él en la tierra. Pero para él poder hacer su labor, él tiene que tener instrumentos. ¿Y cuáles son esos instrumentos? Su simiente, ¿entiendes? Seres humanos que vienen a hurtar, a matar y a destruir, ahí mora el diablo, ¿entiendes? Entonces, el diablo como espíritu, él se inyecta, ¿ves?, en la raza humana. Y él viene a través de su simiente, de sus hijos, él se inyecta. Es como Dios dice en Hebreos 2:14, así como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, ¿entiendes? Entonces, así como Dios participó de carne y sangre, el diablo se injerta en la raza humana, deja un hijo en Eva llamado Caín, que el primer epístola de San Juan 3:12 dice, no como Caín, que era del maligno. Entonces vemos por toda la Biblia que vienen esas dos corrientes humanas, ¿ven? Simiente de Dios, simiente del diablo. Génesis 1:11 dice, produzca la tierra árboles que den según su género, según su género. Entonces de Génesis hasta Apocalipsis vienen los hijos de Dios y vienen los hijos del diablo, ¿entiendes? Eva tuvo dos simientes, Abel, hijo de Dios a través de Adán, Caín, hijo de la serpiente, hijo del diablo a través de la serpiente. Entonces por toda la Biblia habla de eso. Si leemos Mateo 13, versículo 24, habla del trigo y de la cizaña, y él lo explica muy bien en el verso 36. Si leemos Timoteo, 2 de Timoteo 2:20, dice, hay vasos de honra y vasos de deshonra. Si leemos Mateo 7, capítulo, verso 17, dice, hay árboles buenos y árboles malos. O sea, desde Génesis, desde el cielo. En Génesis empieza la creación, el origen, el principio, la semilla y la fe, porque fe es revelación. Desde Génesis hasta Apocalipsis vienen estas dos corrientes humanas. Y el pecado original se origina en el cielo, y aquí en la tierra ahí sí entra el pecado en el cuerpo, ahí sí pecaron en el cuerpo, ahí sí pecaron en lujuria. ¿Por qué? Porque tenían un cuerpo ya. Entonces esperemos que esta respuesta, ¿verdad?, sea bendición, sea de edificación para el cuerpo
para el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga a todos los hermanos.